tenho certeza que meus companheiros vão fazer de tudo para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. Meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo, mas dessa vez não vai dar. Mas tenho certeza que eles vão vencer essa e vão ser campeões. Eu vou ser junto, vou estar com eles e nós brasileiros vamos estar comemorando tudo isso. Valeu, obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado, decía Neymar, y lo que me gustó que dijo fue que el sueño se ha interrumpido, pero no se ha interrumpido el objetivo final, que es lograr el campeonato. Su sueño personal se habrá interrumpido para él, pero él sueña que Brasil se haga campeón del mundo. Pues Sara Ayana, esta lesión de Neymar, ¿verdad?, de una fractura de la tercera vértebra lumbar, está dando muchísimo que hablar, y nosotros hemos invitado al doctor Marco González Portillo, quien es neurocirujano, para que nos aclare un poquitito esto de la lesión de Neymar. Doctor González, qué gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido a Siempre en Casa. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Le habla el doctor Elmer Huerta. Doctor González, una fractura de la tercera vértebra lumbar. Sabemos de que la columna vertebral, ¿verdad?, que es esa superposición de huesos que se llaman vértebras, que empieza en la nuca y termina en la colita, tiene dentro un órgano muy importante que se llama la médula espinal, de la cual salen los nervios que nos dan movilidad en los brazos, las piernas, y controla una serie de órganos. Se ha mencionado de que en este lugar, en la L3, la vértebra lumbar número 3, que es en la cintura, ya no hay médula espinal que se vaya a romper. ¿Es eso cierto? Y esto favorece, digamos, o da un pronóstico más favorable a la lesión de Neymar. Así es, doctor. La columna vertebral está compuesta, la parte anterior, por el cuerpo vertebral. Después viene la parte intermedia, la lámina. La parte posterior serían las fosas espinosas. Y la parte lateral, que sería como un alerón, como una aleta, es la apófisis transversa, es donde se ha tenido una fractura el jugador Neymar. Entonces, esa lesión no le causa ninguna lesión neurológica. Qué bueno. El hecho de que, número uno, no necesite cirugía, número dos, que ya esté en su casa reposando, y número tres, que le han dicho que tiene que usar un corsé. ¿Qué le dice esas tres cosas a usted como neurocirujano? Que lo importante es que hace una fractura que no le causa inestabilidad de columna. El hecho de ponerle un corsé es simplemente para que tenga mucha movilización y esa fractura consolide lo más antes posible. Muy bien. Entonces voy a hacerle una pregunta y quiero que me conteste inmediatamente después de la pausa. Se ha hablado, doctor González, de que lo podrían infiltrar para que juegue el partido final, si es que Brasil llega a la final. No me conteste ahora. Escuchamos la hora satelital y cuando regresemos el doctor neurocirujano Marco González Portillo nos va a decir si lo podrían infiltrar o no a Neymar. Regresamos. Sara Ayana, de si una biopsia puede hacer que el cáncer se riegue, o si una operación o que el tumor se exponga al aire, como dice la gente, haga de que el cáncer se vaya a diseminar. Todo eso en nuestro segmento de salud. Pues ya queremos empezar, Elmer. Iniciemos entonces nuestra secuencia de salud en RPP. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Un sábado, una balada. 17 minutos han pasado después de las 10 de la mañana en todo el Perú. Esto es Siempre en Casa. En nuestros estudios, como todos los días, están Ana Sayán y Sara Busaba. El que les habla, el doctor Elmer Huerta, está en Washington. Muy caliente hoy día, 30 grados centígrados de temperatura. Y a través de la línea telefónica, el doctor Marco González Portillo, neurocirujano, está conversando con nosotros sobre la lesión de Neymar. Ya nos ha dicho que el hecho de que el médico no haya querido operarlo, no necesita operación. Número dos, que está en su casa. Y tercero, que va a usar un corsé. Es una lesión, entre comillas, benigna, entre comillas, que se va a recuperar y va a volver a las canchas Neymar. Pero yo le había preguntado antes de ir a la pausa, doctor, ¿están hablando de infiltrarlo, verdad?, para que juegue la final. Dos preguntas. ¿Qué cosa es una infiltración en neurocirugía y si se podría hacer esto o no? Bueno, la infiltración básicamente serían corticoides, serían analgésicos, con lo cual
habría un alivio del dolor, entonces el jugador podría pues caminar, correr, pero eso sería muy peligroso. ¿Por qué? Si el paciente, en este caso el jugador, tiene un choque físico y se golpea nuevamente en esa región, una lesión que actualmente es benigna, estable, puede transformarse en una lesión inestable y requerir una cirugía. Entonces está totalmente contraindicado en este caso una infiltración para que juegue. Fabuloso. Entonces, definitivamente, Neymar está fuera de la final si es que Brasil le gana a Alemania. Ana, por favor, tienes una pregunta. Sí, Elmer, muchas gracias. Doctor González, muy buenos días. Pensando un poquito en el futuro de este gran jugador, ¿cómo quedaría la columna vertebral? Porque seguramente se va a recuperar, pero ¿es posible que esta zona quede débil y él pueda fracturarse nuevamente? Bueno, si va a tener un reposo más o menos de 6 a 8 semanas, con eso él puede continuar su actividad física. Él va a tener un poco de dolor, por lo menos 6 meses, un poco de dolor. Pero si es que no tiene un golpe en esa región y consolida bien, él va a estar 100% recuperado y va a seguir jugando fútbol sin ningún problema. Bueno, Sara. Gracias, Elmer. Y bueno, yo quería preguntarle un poquito sobre el tema de los avances, porque en este tema de partidos mundiales, donde todo el mundo tiene la expectativa, pues la tecnología en medicina también va avanzando, hay muchos estudios, ¿no? Y me llama un poquito la atención, bueno, claro, el caso de Neymar, pero yo quería preguntar un poquito sobre el caso de Di María, que él ya venía siendo tratado justamente por una lesión en el músculo que Elmer, tú también comentabas al inicio del programa, y que al parecer viene siendo tratado con células madre, que eso podría hacer que se recupere pues mucho más rápido. Quería preguntarle sobre este tema en el caso de Di María y si esto es posible también aplicarlo en casos como, por ejemplo, el tema de Neymar. Bueno, en el caso de Di María, yo creo que se debería preguntarle a un traumatólogo. En el caso de soy un cirujano, en el caso de columna, todo lo que es cirugía de células madres todavía está en una etapa experimental en investigación. Así es, yo coincido perfectamente con eso, Sara. Dice que a Di María, que tiene una lesión muscular, le pondrían células madre. Fíjate lo que pasó con Diego Costa, que fue a buscar ese tratamiento hasta Bulgaria y pues no funcionó. Entonces, debe quedar muy claro para nuestros oyentes que, como lo ha dicho el doctor González, y coincido perfectamente con él, todo lo que sea células madre es todavía completamente experimental. Finalmente, doctor, y le agradecemos mucho su tiempo. Me llamó la atención mucho, y mi hija, que tiene 16 años, estaba viendo el partido conmigo, ¿verdad? Quiero su opinión como neurocirujano. Esa camilla que parece una bandeja en la que a Neymar lo agarraron como si fuera un costal de papas y lo ponen allí y lo sacan corriendo, ¿es esa una manera correcta de transportar a un jugador que tiene aparentemente una lesión en la columna vertebral? No, de ninguna manera, ¿no? La camilla no era más adecuada, y la forma de inmovilizar a un paciente con una probable lesión en columna fue totalmente inadecuada, ¿no? Tiene que ser más o menos 3 personas, una persona que agarra la cabeza, 2 personas tienen que agarrar la parte del tronco y otra persona la parte de las piernas, ¿no? Y rodarlo, ¿no? No fue una forma correcta. Correcto, y puede haber incluso con una lesión que se llama el latigazo en la nuca, no sería malo ponerle un collarín en la nuca. Es decir, la manera en que este personal, a la vista de millones de personas en el mundo, transportó y manipuló a un jugador lesionado de la columna, realmente deja mucho que desear para esta Copa del Mundo, ¿cierto, doctor González? Así es, correcto, doctor. Muy bien. Pues, doctor Marco González Portillo, neurocirujano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. La verdad es que nos ha sacado de muchísimas dudas a nosotros y a los oyentes. Gracias, doctor González. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Muchas Buenos gracias. días. Pues ahora, Ana, mira, ¿vieron cómo lo transportaron a Neymar? Muy interesante. Como un costal de papas. Yo la verdad no vi esa escena. Honestamente no la vi, pero mira, terrible. Mi hija de 16 años me decía, papá, mira cómo lo están llevando, parece un costal de papas. Siempre que hemos visto fútbol y hemos visto que jugadores están lesionados, lo sacan de esa manera, entonces uno piensa que es normal, pero realmente muy interesante tu apreciación, porque es lógico, no lo han debido de sacar así, ¿no? Claro. Esto se sabía que era una lesión en la columna porque se vio el rodillazo en la columna. Neymar estaba tirado, movía sus piernas, pero el problema era su columna. Vienen con esa bandeja anaranjada que parece una bandeja de no sé de qué, y la colocan allí, y al hombre
sin ponerlo de costadito, porque ahí se pone debajo del cuerpo una lámina, ya sea plástica o lo que sea, se pone allí, se le transporta con mucho cuidado y luego se le saca despacio. Estos muchachos lo pusieron como un costal de papas y salieron corriendo, y Neymar estaba pues en la bandeja moviendo su columna de un lado para otro. Y realmente qué terrible. Y Elmer, Bueno. qué importante es en verdad tener al alcance la información correcta de todos estos detalles y todos estos datos, porque verdaderamente nos ayudan a estar atentos y a conocer cuántos chicos en verdad juegan fútbol y los pueden sacar pues de mil maneras. Y no solamente eso, sino también estar al tanto de la noticia sobre los nuevos tratamientos, por ejemplo lo que nos mencionas al respecto de las células madre. Pero también, Elmer, hay otros mitos que quisiéramos que nos despejes, especialmente sobre el cáncer, ya un poquito cambiando el claro tema, sí. ¿no? Porque las biopsias que suelen ser necesarias en varios tipos de cáncer según la situación se hacen, pero muchos le corren, muchos le tienen miedo porque creen que esto más bien va a diseminar el cáncer. Quisiéramos que nos expliques un poco sobre esto. Claro que sí. Hay 3 de estas leyendas, 3 de estos mitos, Sara, que tienen que ver con el cáncer y las operaciones. La primera es la que has mencionado, que una biopsia, ¿verdad?, al ser con una aguja o cortar con un bisturí, va a hacer que algunas células cancerosas salgan del tumor, se diseminen y el paciente muera después. Una. La segunda es de que el paciente que ya tiene un cáncer, hay mucha gente que dice que no lo deben operar, porque al operarlo lo que van a hacer es diseminar las células y el paciente se va a morir. Y la tercera es la que dice que, ¿verdad?, una creencia pues de que como todo está cerrado dentro del cuerpo, si abren al paciente y el tumor se expone al aire, entonces ese aire le va a hacer algo a ese tumor y el tumor se va a diseminar. Estos 3 mitos, Sara, son falsos. Obviamente no existe ninguna prueba científica de que una biopsia o de que una cirugía vaya a hacer de que las células cancerosas, que sí es posible que salgan a la sangre, se vayan a plantar. ¿Por qué? Porque mira que fue tiempo atrás, en 1889, Sara, que se descubrió que existen células cancerosas en la sangre de un paciente. Y en este momento, aprovechando de eso, existe lo que se llaman las biopsias líquidas. Una biopsia líquida, y eso es el futuro del cáncer, va a consistir en que te van a tomar una muestra de sangre y van a ver la molécula de DNA del cáncer circulando en tu sangre, y con unas pruebas muy precisas que existen ahora te van a detectar esos niveles circulantes de ADN del cáncer en tu sangre, y eso obviamente va a ser bueno no solamente para el tratamiento, sino para también la quizás prevención y la detección precoz del cáncer. Claro, perdón, Ana, y un poco para entender lo que nos dices. De hecho, el tumor, cuando uno habla de un cáncer, ya uno se puede imaginando un tumor que es una masa que está en algún lado del cuerpo, ¿verdad? Pero nos dices que además las células del cáncer están recorriendo la sangre. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un tumor en la mama, tengo también células de cáncer recorriendo el torrente sanguíneo. ¿Te parece si eso lo despejamos también luego de escuchar los titulares de la hora? Me parece muy bien. Regresamos con eso. Elmer, sin ánimo de echarte mucho aceite, sí. Solamente que se quedó esta pregunta pendiente sobre el caso justamente de Di Stéfano, y es que él, luego de tener el paro, se ha inducido al coma, ¿no? Un poquito explícanos esto así brevemente y por qué se hace esto. Sí, la historia cardíaca de don Alfredo Di Stéfano empezó hace ya 9 años, cuando tuvo un paro cardíaco. También lo llevaron al hospital y ahí se dieron cuenta que tenía 4 arterias coronarias obstruidas. Le hicieron un cuádruple bypass del corazón, y luego lo volvieron a operar al año, le pusieron un 5º bypass y luego ya le pusieron un marcapaso, digamos, constante, que él usaba todo el tiempo. Cuando un paciente tiene un paro cardíaco, Sara, el cerebro es el primero que sufre, y el cerebro se empieza a hinchar inmediatamente después que ocurre un paro cardíaco por la falta de sangre. Entonces, para evitar de que ese cerebro que está dentro del cráneo se hinche más intensamente, al paciente se le congela, entre comillas, se le baja la temperatura para proteger a ese cerebro. Es lo mismo que se hizo con Michael Schumacher. ¿Te acuerdas que lo comentamos en su momento? Así increíble es que, la medicina, bueno, ¿verdad? Que no se pudo. Increíble. Y Elmer, un poco para ya redondear el tema también, sí, lo que se ha quedado pendiente, con estos mitos que hay sobre biopsias y operaciones en pacientes con cáncer. Sí, justamente, Elmer, es que estas creencias de las cuales tú mencionabas son populares, pero parecen tener mucho sentido, ¿no? Y están arraigadas en la población. Correcto. Y esto puede, pues, causar, decisiones que no son tan acertadas en el tratamiento.
Correcto, Ana. Y yo brevemente te voy a contar de dónde nace esto. Y yo lo he vivido en el hospital de neoplásicas cuando trabajaba ya por los años 80. Llegaba un paciente con un cáncer tan avanzado, incurable, un tumor, por ejemplo, en el vientre, vomitando el alma, como se dice, ya obstruido completamente, un cáncer de estómago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces llegaba, ya no había nada que hacer, el tumor era enorme, pero no se sabía el diagnóstico, se pensaba que era un cáncer de estómago por la radiografía y por el examen. Entonces le decíamos a los familiares, señora, mire, el paciente está muy mal, por favor, queremos operarlo solamente para hacerle una derivación, para que no vomite tanto y para tomar una muestra y saber qué tipo de cáncer es, ¿verdad? Porque no había nada que hacer. Claro. Pero la familia decía, no, que no lo toquen porque se va a morir, ¿verdad? Apelando a esta leyenda. La familia, al ver que su familiar vomitaba y vomitaba, permitía la operación, lo aliviábamos un poco, el paciente ya no vomitaba, no había nada que hacer por el cáncer que era incurable, averiguábamos que era un cáncer de estómago, se iba a la casa y fallecía obviamente porque ya no había nada que hacer por el cáncer. Y cuando fallecía Sara y Ana, la familia decía, ¿ya ven? Yo les dije. Claro. Yo les dije que no lo operen, miren cómo se está muriendo su familiar. Eso nos lo contaban los familiares después, entre lágrimas, y nosotros teníamos que consolarlo porque decían, señor, no es un cargo de conciencia para usted que haya permitido hacer una operación en su familiar. De allí nacen este tipo de leyendas. Pero bueno, ahora que sabemos que son mitos y que más bien en la medida que el médico pues solicite hacer este tipo de intervenciones, pues hay que permitirlas, que justamente son necesarias pues para tratar de salvar al paciente. Exacto. Claro. El beneficio de una biopsia, el beneficio de una cirugía cuando está indicada, ese beneficio es extraordinariamente más grande que cualquier efecto secundario, Sarayana. Sin duda. Claro que sí, Elmer. Bueno, muchísimas gracias por esta información. ¿Qué sigue? Mira, seguramente a ti también te pasa, nos llaman por teléfono, nos mandan mails, avisos por mensajes de texto, ofreciéndonos una serie de promociones, de tarjetas, de diferentes pues actividades y ya molestan, ¿no? Porque uno les dice, no, señorita, muchas gracias, pero sin embargo siguen insistiendo. ¿No? Entonces vamos a hablar pues con una señorita de Indecopi, la directora de la Autoridad Nacional pues de Protección al Consumidor, para ver pues qué medidas se pueden tomar para evitar pues, ¿no?, estos fastidios. El no llamar, eso se hizo acá hace como unos 8 o 10 años y funcionó muy bien, así que me voy a quedar escuchándolas en el internet. Chao. Chao, Elmer, que tengas buen día. Gracias. Amigos, volvemos en breve.